hemos recorrido temas muy importantes para la historieta, hemos hablado de memoria de historieta, hemos hablado de dictadura de historieta. Creo que ha sido un día en que hemos podido ver distintas perspectivas, pero sobre todo todos quienes nos han acompañado en estas ponencias nos han abierto también miradas diversas sobre la producción en distintos lugares, en distintos países, en Chile, en Argentina, pero también nos ayudan a reconsiderar el lugar que tiene la historieta dentro de la construcción de relatos, de imaginarios colectivos y también patrimoniales. Para cerrar esta jornada nos acompaña Gerardo Vilches, licenciado en Historia y doctor con una tesis sobre las revistas satíricas de la transición española, profesor en el Máster de Educación Secundaria y Bachillerato de la Universidad Europea de Madrid, codirige la revista Cuco, una importante publicación dedicada a temas de historieta, y participa en la organización del Festival Craft, autor de Breve Historia del Cómic y el Guión de Cómic, publicaciones que están disponibles, que, si ustedes quieren después revisarlas, tiene algunos ejemplares el propio Gerardo, y mañana tendremos en la Biblioteca de Santiago en un pequeño stand dedicado a la producción de nuestros invitados y local también. Ha coordinado Del Boom al Crack, la explosión del cómic adulto en España, 1977 y 1995, y colabora en diversos medios como crítico de cómic. Junto a Gerardo vamos a recorrer un poco, si lo hicimos antes, como la escena actual de la historieta en Argentina, ahora el caso de la historieta española. ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Claudio, por tu presentación, y quiero también dar las gracias a la organización de Dibujos que Hablan por la invitación. Para mí es un placer enorme estar aquí, poder intercambiar pareceres con colegas y con historietistas de acá de Chile, y también agradezco el escenario, ¿no?, en el que está teniendo lugar esta jornada, esta maravillosa Biblioteca Nacional que es fantástica. Bueno, como bien ha dicho Claudio, lo que voy a intentar es hacer, en primer lugar, un recorrido por la producción de cómic en España, vinculándolo a dos polos diferentes que creo que están relacionados entre sí y que de hecho, cuanto más relacionados están entre sí, de alguna forma mejores frutos dan, que sería por un lado la academia en sí, es decir, los estudios motivados y realizados dentro de un ámbito universitario o afines, y por otro lado lo que sería la crítica externa a esa academia, medios de divulgación o medios de crítica estricta de historieta. Haremos ese recorrido para llegar al momento actual, a los últimos años, y intentar trazar someramente un mapa de cuál es ahora el estado del cómic español, y también tanto de la academia por un lado como de la crítica por otro. Pues no me voy a demorar más porque voy a intentar ceñirme al tiempo, y voy a empezar. Bueno, muchas de las cosas de las que voy a hablar en realidad os van a sonar tanto a la gente que estáis acá de Chile como a los que hayan venido de otros países latinoamericanos, porque en el fondo el desarrollo de la industria del cómic, tanto en España como en muchos países latinoamericanos, no deja de tener muchos puntos en común, debido a que comparten un rasgo básico, que es el hecho de ser industrias que podemos llamar secundarias. Es decir, si entendemos que las tres principales industrias, los tres principales focos de producción a nivel mundial son Japón, el eje Francia y Bélgica, y Estados Unidos, el resto de industrias serían una serie de industrias secundarias que exportan poco en general y que son industrias más bien locales. Todas ellas empiezan de una manera muy similar, por influencia foránea, y terminan también de manera muy similar entre los años 80 y 90. Entonces, en el caso español, en lo que se ha llamado la Edad de Oro, podemos entender que empieza en los años 40, después de la Guerra Civil Española, que acaba en el 39, está muy marcado por la precariedad y por la dictadura, evidentemente la dictadura franquista. Hay una censura que impide que se pueda desarrollar un cómic con un componente político evidente o explícito. Sí que había autores de
este tipo de publicaciones humorísticas que podían incluir algunas cuestiones ideológicas, como era el caso, por ejemplo, de Escobar, creador de Zipizape o de Carpanta, pero eran la excepción. Entonces lo que tenemos aquí es, por un lado, este tipo de publicaciones humorísticas, que son revistas muy baratas, con unas ventas masivas de decenas de miles de ejemplares cada semana, debido a que hay mucha infancia en España, es decir, tenemos una natalidad muy alta y al mismo tiempo tienen estas revistas poca competencia. Estamos hablando de un momento en el que el cine era algo al alcance de muy pocos y de hecho estaba bastante restringido a los grandes núcleos de población. Todavía no había televisión. En España llega, si no recuerdo mal, el año 56, pero de una manera muy precaria todavía, no generalizada. Y la única alternativa de ocio que había como medio de masas era la radio. Entonces, evidentemente, en ese contexto, los tebeos, como se llaman en España, este tipo de publicaciones, eran los reyes del entretenimiento infantil. Teníamos entonces este tipo de publicaciones y luego estas otras que son cuadernillos apaisados de aventuras, de género aventurero, que estaban más o menos orientadas al mismo público, quizás un poco más juvenil que infantil, pero en todo caso, bueno, más o menos el mismo público, podríamos decir. Estas publicaciones también eran semanales en la mayoría de los casos y eran también extremadamente populares durante los años 40 y 50 sobre todo. A partir de los años 60, con el descenso de la natalidad, paradójicamente con la mejora de las condiciones de vida en España, en los años 60 se inicia una etapa económica conocida como desarrollismo, todavía dentro de la dictadura, que va a durar hasta el año 75, y en esta etapa lo que sucede es que mejoran las condiciones de vida, se desarrolla algo parecido a un estado del bienestar, con una mejora salarial y demás. La televisión empieza a ser parte de la vida cotidiana de los españoles, de las familias españolas, y eso hace que poco a poco los tebeos vayan descendiendo en ventas. También, quizá por una falta de capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos, que tiene que ver también con la censura. La censura seguía considerando que el tebeo o el cómic, la historieta, era un medio idiosincrásicamente infantil o juvenil, de forma que no se podían desarrollar otros contenidos más orientados a un público adulto. No hay un fenómeno parecido a Oesterheld, por ejemplo, en el mercado español. No era posible que eso existiera. ¿Cuándo empieza a cambiar eso? Empieza a cambiar precisamente cuando este modelo entra en crisis y cuando la dictadura cae en el año 75. Bueno, cae, más bien muere en la cama el dictador, y se inicia un periodo de transición política marcado por una serie de circunstancias que tienen que ver con la pervivencia, el tránsito no traumático a un régimen democrático con muchas carencias todavía en esa época, pero que está dirigido en primera instancia por los herederos de este mismo régimen franquista. Pero, por ejemplo, en el año 77 ya desaparece la censura, o cambia, digamos, la legislación, y entonces es el momento en el que empieza a desarrollarse un cómic adulto. ¿Qué sucede con la crítica? Bueno, con la crítica, como sabemos, a nivel mundial, siempre hago esto, quizá al final de la charla ya sea capaz de hacerlo bien. Bueno, ¿qué está pasando en los años 60 a nivel, por lo menos, europeo? Está pasando que en un contexto general las humanidades están empezando a fijarse en las manifestaciones de la cultura popular a todos los niveles. Tiene que ver con la posmodernidad también, quizás, y con la caída de los grandes relatos o de la manera de hacer historia factual, jerárquica. En ese contexto en el que de repente empieza a haber interés por el folclore, empieza a haber interés por el cine, por la canción popular, por ejemplo, no solo por los grandes géneros, aparece también el interés por la historieta, como sabéis. Lo que he traído acá son simplemente dos ejemplos. Uno es la revista Linus, italiana, la primera revista de crítica especializada, centrada en el cómic, y por otro lado, pues quizá uno de los libros más importantes que se publica, si no recuerdo mal, en el año 64, que es Apocalípticos Integrados, del también italiano Umberto Eco. Bien, en España, ahora lo estoy haciendo bien, pero no me hace caso. Ahora tengo que darle para atrás. Bueno, bien. En España esto se demora un poquito, pero en el
año 68 aparece una revista pionera, que es esta de acá, que es la revista Pan, publicada por el grupo de estudios de las literaturas populares y de la imagen, que básicamente eran dos personas, dos pioneros de los estudios de cómic en España, que son Antonio Martín y Antonio Lara. Esta revista es una revista de crítica, pero tanto estos nombres como otros pioneros que aparecen en la época o inmediatamente posterior, en la década siguiente de los años 70, como pueden ser Román Gubert, Luis Gasca, Javier Coma. Ahí aparece, por ejemplo, Gubert en el año 72 va a publicar El lenguaje de los cómics con un enfoque semiótico de la disciplina. Luego, posteriormente, aparecerá también la Enciclopedia de los cómics de Javier Coma, una publicación bastante importante dentro de España, sobre todo no solo por el apartado teórico más centrado en el lenguaje, sino también porque en esa colección se dieron a conocer muchas obras de clásicos de la historieta, sobre todo estadounidense, porque Javier Coma tenía un perfil bastante americanófilo. Se dieron a conocer muchos clásicos de la historieta que en España no se habían publicado, ¿no? Eran totalmente desconocidos, desde Crazy Cat a Little Nemo o Gasoline Alley. Fue en esta conexión la primera vez que en España se pudieron ver muestras. Todo este primer grupo de teóricos tenían una serie de circunstancias comunes. Para empezar, eran lo que el profesor Antonio Altarriba ha llamado aficionados ilustrados. Creo que se entiende el término, ¿no? No eran personas formadas específicamente en el cómic, en el medio. No era posible tal cosa en la España de la época. Eran profesionales de otros medios o de otras disciplinas, o incluso eran simplemente coleccionistas que en un momento dado dan el paso, van más allá y empiezan a escribir voluntariosamente sobre cómic, de una manera amateur. Esto tiene sus dificultades o sus límites, pero por otro lado también era lo que se podía hacer entonces, y desde luego fueron unos pioneros que sentaron bases importantes también, ¿no? Con sus publicaciones. Pero se generan ahí una serie de dinámicas que se van a tener que superar después, ¿no? Y no siempre se ha entendido esa superación desde un punto de vista positivo, digamos. Claro, ellos lo que hacen en sus publicaciones, en primer lugar, es reivindicar el valor del cómic. Pero se reivindica en primer lugar como algo no tanto artístico, o no se reivindican tanto sus valores artísticos, sino más bien los sociales, ¿no? La importancia social de los tebeos o de la historieta. No se entra todavía en el discurso o en el debate de si es un arte o no es un arte, sino simplemente se reivindica, a veces desde la nostalgia, la importancia que han tenido los tebeos dentro de la educación sentimental y cultural de varias generaciones de españoles y españolas. Pero al mismo tiempo, claro, esto tiene sus carencias y sus limitaciones. Al ser aficionados, ellos de entrada lo que reivindican es lo que cada uno de ellos leyó cuando eran pequeños. Y esto genera una serie de carencias, de espacios en blanco en la crítica, que, por ejemplo, afectan de una manera muy evidente, y creo que de hecho es la ausencia más clamorosa de esta época, a los tebeos que se produjeron para un público infantil femenino. Las revistas orientadas para niñas, a veces de fantasía, a veces más apegados a la cotidianidad, muchas veces hechas además por autoras, lo cual contribuyó a su invisibilización. Es decir, es muy temprana la recuperación de las autoras de esta época en España. Se empieza a saber sus nombres y a conocer sus carreras desde hace quizá 5 años, no mucho más. Bueno, como decía, es uno de los problemas que trae esta primera crítica incipiente. La revista Bang además no dura demasiado, dura unos cuantos años, los últimos números aparecen de una manera muy espaciada, y básicamente lo que hacen es, como decía antes, orientar sus esfuerzos a reivindicar el cómic por su valor social, que es algo que en el fondo también bebe de lo que hacía Umberto Eco. Umberto Eco no habla de los valores estéticos o artísticos del cómic, sino que los aborda desde un punto de vista más bien, por un lado semiótico, pero por otro lado también, sobre todo, sociológico, creo yo. Paralelamente aparece, como grandes hitos de la década siguiente, de los años 70, la primera tesis doctoral que se publica en España, que se defiende en España sobre cómic, que es la del profesor Juan Antonio Ramírez, tengo aquí el título, Historia y Estética de la Historieta Española, 1939-1979. Esta tesis doctoral se defiende en el año 75 y da lugar a dos libros posteriores, se publican en el mismo año, que son La historieta cómica de posguerra y El cómic femenino en España.
el cómic femenino en España es el primer hito que reivindica esto que comentaba antes, ¿no? De los tebeos orientados al público femenino. La siguiente tiene que esperar hasta 6 años más tarde, que es la del ya mencionado profesor Altarriba, que la hace desde el campo de la filología, y es la narración figurativa, y es del año 81. Tengo aquí, bueno, algunos volúmenes para que se puedan ver. Los cómics del franquismo, Salvador Vázquez de Parga, es del año 80. Ese que hay ahí es los cómics, artes para el consumo y las formas pop. Es de Terence Moix, también es más o menos de la misma época, pero lo tengo por acá. Es un poco anterior, 1968. De nuevo, es un volumen que aborda el cómic desde un punto de vista sentimental y social. Es decir, vamos a reivindicar lo que leímos en la infancia, no porque sea bueno o sea malo, sino porque fue importante para nosotros como sociedad. Lo cual es una reivindicación lícita también, por supuesto, pero claro, de alguna manera reduccionista. Bueno, esto que traigo acá es otra iniciativa en la que estuvo involucrado el profesor Altarriba. Son los 5 números publicados de la revista Neuróptica. Es una revista que aparece vinculada al grupo de estudios Bustrófedon y que tiene una vida de 5 años que van de 1982 a 1987. Esta revista no es exactamente académica, pero sí que está hecha desde la academia, porque Antonio Altarriba ya era profesor universitario. De hecho, consiguió también impulsar las primeras jornadas universitarias del cómic en la Universidad de Zaragoza. Fueron las jornadas culturales del cómic, se llamaron. Y en esta revista sí que podemos encontrar ya artículos de larga extensión, con una capacidad de análisis más o menos, lo que podemos entender ya por textos académicos o textos de estudio, de investigación y demás, que se mezclan también de alguna manera con ese otro aspecto más crítico, más de opinión, digamos, que también existía y se mezclaba mucho porque al final estamos hablando de grupos muy reducidos de personas. Bueno, avanzo. En este contexto, lo que está sucediendo en el mundo del cómic español es algo muy similar a lo que pudo suceder acá en Chile o lo que sucedió en Argentina, y es el boom de las revistas de cómic adulto. Es decir, creo que es la siguiente diapositiva. Bueno, ahí está. Bueno, el boom de las revistas de cómic adulto, es decir, una vez que cae la censura, incluso desde unos pocos años antes, aunque con no pocos problemas con la misma, empiezan a aparecer como nuevo modelo editorial estas revistas. Aquí he traído algunas de las primeras, ¿no? Que son las primeras publicaciones underground en España, la revista Star, la revista Bésame Mucho. Son revistas en las que empieza a publicarse material extranjero que hasta entonces era víctima de un tapón. Es decir, teníamos el cómic adulto en el contexto europeo y en el contexto estadounidense, empieza a principios de los años 60. Nosotros empezamos a ver ese material en España a mediados de los años 70. De forma que tenemos 15 años de producción que había estado ahí, ¿no? Como intentando pasar por el embudo de la censura sin que fuera posible. Cuando cae esa censura en el año 77, todo ese material revienta de alguna manera esas presas que se habían creado, y hay una serie de editoriales, 3 a lo sumo, que empiezan a publicar revistas más o menos de calidad, dependiendo del caso, donde orientadas por género, ciencia ficción, terror, fantasía, empiezan a aparecer lo que hoy son clásicos de ese primer cómic adulto, desde cómics de Hugo Pratt, a Moebius, Jodorowsky, también argentinos, Trillo, Altuna, aparte por ejemplo El último recreo, aparecen también obras de Oesterheld. Bueno, luego, después de estas pioneras, aparecen estas que quizá suenen porque creo que algunas tuvieron distribución en Latinoamérica también, o llegaron por lo menos en algunas fases de su publicación. Bueno, son revistas en las que se empieza a reivindicar otro tipo de historieta. Es verdad que lo que entonces se llamaba cómic adulto, bueno, es una etiqueta a la que se le podían poner muchos peros, sobre todo porque en muchas ocasiones esa adultez se veía limitada a unos contenidos con mayor violencia, sobre todo mayor desnudo, femenino, casi siempre, menos, bueno, en el caso célebre de Corben, ¿no? Con Den y otras obras que también se publicaron aquí por primera vez. Pero sí que es cierto que
estas revistas, y por eso las traigo a colación, van acompañadas de una nueva corriente crítica que empieza ya así a tomar conciencia y a intentar que la sociedad tome conciencia del valor cultural y artístico del medio. Se cometen muchos errores porque a veces se dan enfrentamientos, a mi modo de ver, por supuesto a mi modo de ver actual, bastante absurdos entre diferentes corrientes, pero sí que es verdad que se empieza, también dentro de la academia un poco, aunque ya no va a haber más tesis doctorales, hay alguna en los años 80, pero se detiene bastante esa producción, pero incluso ahí empieza a haber la reivindicación de que el cómic necesita estudios específicos. A veces, cuando se había estudiado el medio, se había recurrido a herramientas críticas o analíticas de otros medios, principalmente el cine. Guber venía a estudiar cine y su libro de alguna manera trasvasa el análisis del lenguaje cinematográfico al del cómic. Ahora empieza a haber otras corrientes en los años 80 que intentan proponer una especificidad de los estudios de historieta, todavía de una manera muy incipiente, pero que ya suponen un paso adelante. Y luego, por otra parte, la crítica se desarrolla de una manera paralela y es curioso porque tiene espacio en estas mismas revistas. Estas revistas tienen sección de crítica, tienen sección de debate y ahí se va generando sobre la marcha una crítica de historieta que pretende ser más seria, además a veces demasiado solemne. Leídos hoy en día algunos de estos textos nos parecen muy pedantes y como muy alambicados, excesivamente sobrios. Y además de eso, se genera como una ortodoxia bastante poco flexible, con planteamientos que muchas veces son esencialistas y muy poco actualizados, y que en el fondo no dejan de ser una racionalización o una justificación de unos gustos personales. Por ejemplo, aparece una colección dentro de la editorial Tutain, que fue una de las más importantes y de las que publicó bastantes de estas revistas, que se llamaba Cuando el cómic es arte. Es una serie de monográficos, cada uno de sus números dedicado a un autor diferente, y si uno ve la colección completa se da cuenta de que a lo que se están refiriendo con esa expresión, cuando el cómic es arte, es básicamente cuando el cómic responde a unos parámetros estéticos muy determinados, muy concretos, que tienen que ver con un dibujo académico, una representación totalmente figurativa, heredera además de la ilustración de principios del siglo XX y de la pintura decimonónica. Y cuando el cómic no es eso, pues en opinión de este editor no era arte, era otra cosa. De hecho, otra cosa que se da también es un desprestigio o un desprecio del cómic infantil, por parte de una de estas corrientes, no de todas. Por ejemplo, caso muy paradigmático en el que creo interesante pararme mínimamente es el manifiesto de 1984 contra una exposición de Tintín, de Hergé, que iba a tener lugar, que tuvo lugar en el Museo Miró de Barcelona. En este manifiesto, algunos de los firmantes, entre los que estaban, por ejemplo, Román Guber o Javier Coma, o guionista Víctor Mora, decían, literalmente, leo, que esta obra de Tintín era una obra sin el rasgo estético suficiente para ser huésped de una entidad con un nombre tan ilustre. Es muy curioso porque Miró, dentro del mundo del arte, también se ha podido enfrentar a esos mismos prejuicios que ellos entonces exhibían en ese manifiesto. Pero ese manifiesto nos está hablando de cómo se entendía el compromiso por parte de la crítica en esa época. Es decir, era una cuestión de militancia, sobre todo casi de activismo. Es decir, había que centrar la atención mediática en un tipo de cómic muy determinado porque lo que corría prisa, lo que urgía en ese momento era demostrar que el cómic podía ser un medio de expresión adulta, con todas las limitaciones que esa adultez tenía, como he comentado antes, pero había que desterrar lo infantil a un espacio alejado de la crítica, como si no fuera digno de esa atención. Luego había otra corriente que de hecho acuñó el neologismo de neotebeo dentro de la revista no sé si está acá, me parece que no. Sí, revista El Cairo. La revista El Cairo es la revista del neotebeo, está dirigida por Joan Navarro, que también tiene un papel importante el crítico Ludolfo Paramio en los textos que aparecen dentro de la publicación. Entonces ellos lo que reivindican es precisamente lo contrario, el tebeo infantil, y sobre todo la línea clara franco-belga. Les encanta esta corriente estética y lo que hacen es actualizar ese tebeo de aventuras de toda la vida en
unas aventuras un poco más adultas, que de nuevo, leídas hoy en día nos pueden parecer un poco ingenuas, pero bueno, que suponen también como otra corriente. Bueno, por no detenerme mucho más aquí, seguir avanzando hasta la actualidad, decir que este tipo de corrientes, que muchas veces se enfrentan de manera bastante agresiva, como decía, se contestan unos a otros en estas revistas, al final en realidad no lleva a gran cosa y siguen persistiendo los mismos problemas de base. La nostalgia, el amateurismo, muchas veces el amiguismo también, poco rigor y no deja de ser una crítica bastante llena de prejuicios, ¿no? Y de gustos personales. Que tiene que ver, creo yo, esto es opinión personal mía, con el vínculo emocional extraordinariamente fuerte que tiene siempre la historieta para los que nos dedicamos a estudiarla, porque no deja de ser algo que se lee también en la infancia y hay muchas obras que dejan una impronta emocional que no todo el mundo sabe desligar del análisis crítico, digamos. Bueno, en la academia, por otro lado, apenas se avanza en este periodo. No hay muchas más tesis doctorales, hay alguna, pero puramente testimonial, no aparecen, no hay más que yo sepa, no hay un congreso, no hay unas jornadas, no aparece una revista, no hay nada de esto. En los años 90, por seguir avanzando, lo que sucede en España, de nuevo, será conocido tanto para los chilenos como para los que estén aquí de otros países latinoamericanos, y es el derrumbe de esta industria editorial local, que en el caso español tiene que ver, por un lado, con el descenso de la natalidad, es decir, nosotros pasamos de unos años 50, donde lo normal era que una familia tuviera de 4 hijos para arriba, muchas veces 5 y hasta 6, a una España en los años 80 y 90, en lo que lo normal era tener 1 o 2 hijos a lo sumo. Además de eso, mucha mayor competencia, como tampoco me voy a detener mucho en esto, pero bueno, aparece televisión, los videojuegos, posteriormente incluso internet, todo esto evidentemente resta protagonismo a la historieta como medio de ocio infantil y juvenil. Y luego, por otro lado, también en el caso español, la competencia directa de, por un lado, el comic book de superhéroes estadounidense y, por otro lado, el manga a principios de los años 90, que copan el mercado y prácticamente hace que cierren las pocas revistas que habían sobrevivido hasta los años 90, con una excepción que es el Víbora, que está ahí, que va a aguantar hasta el año 2005. También porque es una revista con una personalidad bastante diferente a todas las demás que hemos visto y que supo llegar a un público mucho más amplio. Bueno, este crack va acompañado de un bloqueo o de un estancamiento de esa progresiva valorización cultural del cómic en España. Se había avanzado bastante, se había conseguido que el cómic estuviera en los medios de comunicación, en la prensa, que hubiera exposiciones como esta que mencionaba de Tintín. En el año 81, si no recuerdo mal, se celebra el primer Salón del Cómic de Barcelona, que es el decano de los salones del cómic en España. Pero lo que es el prestigio cultural, esa batalla cultural, no solo se estanca, sino que de alguna manera también retrocede, precisamente porque se vuelve a identificar todo el medio con cosas muy concretas como son los superhéroes o el manga de tipo shonen, ¿no? Que era lo que se publicaba en España, sobre todo el boom comienza con Dragon Ball en el año 92. Pero, sin embargo, bueno, esto es aquí lo de la historia de los cómics que mencionaba antes, de Javier Coma, pero lo que me interesa ahora es esto. En los años 90 se da un fenómeno muy sorprendente, que es un pequeño boom de revistas de crítica. Revistas de crítica de calidad muy dispar, algunas las tienen aquí. Para mí la mejor, la más aprovechable hoy en día es Hugo, el hijo de Úric. Se hizo muy famosa sobre todo por las entrevistas larguísimas que se hacía a autores españoles, pero luego también están Slumberland, Viñetas, Volumen, Trama. Trama era una revista gratuita, se distribuía por las librerías de cómic y se podía recoger gratuitamente o los libreros la daban con una compra. También había de manga muchas, Minami, Mangasun. Y había una especializada en superhéroes, en comic book norteamericano, que era Dolmen, que es la única que sobrevive en nuestros días, un fenómeno extraño también. Pero estas revistas eran todas revistas, prácticamente todas amateur, es decir, estaban hechas por aficionados que, gracias al apoyo de alguna editorial que cubría los costes de impresión, o bien con una paga bastante exigua en algunos casos, sacaban adelante este tipo de revistas que se vendían en librerías especializadas, no en kioscos. El cómic en los años 90 en España ya se estaba
replegando de los kioscos y se estaba refugiando en las librerías especializadas, que fueron la tabla de salvación, como sucedió de hecho en Estados Unidos, y aparecen este tipo de revistas, que es verdad que su calidad deja mucho que desear, pero en algunos casos, como puede ser el de U, sirven para que una nueva generación de críticos aparezcan en la escena española. Críticos que no estaban vinculados a esas guerras de los años 80, porque ellos empiezan a leer cómic después. Muchas veces, de hecho, ellos es una generación que empieza a leer cómic con los superhéroes de Marvel en los años 80 y que de alguna manera está más libre de todos esos prejuicios y de esas batallas que quedan un poco en el olvido y que de alguna manera desaparecen como desapareció ese primer boom del cómic adulto. Bueno, ahí estamos. Bueno, acá traje también la Dolmen, ¿no? Algunos ejemplos de una foto tomada en internet de algunas de las revistas. No ha cambiado de formato en todos estos años. De verdad que es un caso... encontró de alguna manera su nicho y tiene, pues no sé cuánto puede vender, seguramente quizá 800, 700 ejemplares, pero bueno, encontró un público fiel que la sigue comprando hasta el día de hoy. Esto es otro proyecto muy interesante de la editorial Sin Sentido. Es una colección que se llama Sin Viñetas, si no recuerdo bien, o sí, algo así. Que son pequeños libritos con ensayos muy breves, mucho aparato gráfico, que se empieza a publicar a principios de los años 2000 o finales del año 99, me parece, y que también sirve como plataforma para que toda esta nueva generación y algunos de los anteriores puedan publicar ensayos críticos. No son textos académicos, pero bueno, sí que son ensayos, algunos bastante buenos, que animan un poquito el panorama de la crítica, igual que lo animaron estas revistas que, como decía, van a desaparecer todas en los primeros años 2000. Y luego, bueno, quiero ver también qué pasa acá. Entramos en lo que podemos denominar la época contemporánea, ¿no? Algo que Altarriba ha definido como una tercera fase. Tuvimos una primera fase de los precursores, una segunda fase que fuese ese boom del cómic adulto, y luego habría una tercera fase dentro de la crítica y los estudios de cómic que empezaría a finales del siglo XX y que en su opinión es mucho más distendido en sus planteamientos teóricos, porque se ha asumido que el cómic es una forma de expresión, y tal como dice él literalmente, en la que estamos condenados a la interdisciplinariedad. Él lo dice como algo positivo, en realidad. Es decir, lo que empieza a haber en el nuevo milenio, o un poco andado ese milenio, es un resurgir de los estudios sobre cómic, pero desde disciplinas ya plenamente asentadas, que van desde la historia del arte, la comunicación, el periodismo, la filología, bueno, que de alguna manera enriquecen el panorama. En estos años hay que hablar necesariamente del fenómeno de la novela gráfica. En España, durante los años 90, una vez que desaparecen estas revistas, los autores españoles tienen tres opciones. Una es dejar de hacer cómics, la tomaron muchos, se fueron a otros medios de expresión, se fueron a la televisión, a la animación o a la pintura también. La segunda era irse a mercados extranjeros. Muchos se fueron a publicar a Francia, a Estados Unidos. Y la tercera era dedicarse a otra cosa, pero seguir haciendo cómics desde la trinchera. Publicaciones, fanzines, publicaciones autoeditadas o revistas muy minoritarias. Pero a principios de los años 2000 aparecen toda una serie de nuevas editoriales, la ya citada Sin Sentido, de Ponent también, Astiberri, que es la que ha llegado hasta nuestros días. Son editoriales que empiezan a apostar por el formato del libro, el formato de la novela gráfica, para publicar primero cómics extranjeros, pero enseguida cómics de autores españoles. Y de alguna manera estos que he traído acá son tres hitos. ¿Cuánto tenemos? 10. Ok. Vale, voy muy rápido. Tres hitos de la novela gráfica española, que son El arte de Juan Possaer, Arrugas de Paco Roca y María y yo de Gallardo. El primero se publica en 2005 y los dos segundos en el año 2007. Y son fenómeno de ventas, como no se había visto en muchísimo tiempo en el cómic español. De alguna manera, el fenómeno de la novela gráfica, por no extenderme mucho, lo que hace es recuperar esa batalla por el prestigio social. De repente el cómic empieza a interesar en los medios de comunicación, los periódicos. En el año 2007 se instaura el Premio Nacional de Cómic. Ayer se falló el
el último, que es el 12º, si no recuerdo mal, primera vez que lo gana una autora, Ana Peñas, con Estamos Todas Bien. Y eso, desde mi modo de ver, está intrínsecamente relacionado con el resurgir de los estudios académicos y de la crítica. Sin ese prestigio cultural, sin ese interés por parte de la sociedad y de la cultura en general, no pueden sobrevivir y prosperar los estudios académicos. Hay un cambio de percepción por parte de la sociedad y de lo que podríamos llamar alta cultura, aunque ya no tenga mucho sentido hablar en esos términos, que tiene que ver no con que se haya obrado un conjuro mágico y de repente la gente se dé cuenta de que el cómic es un medio válido, sino que el cómic ha empezado a entrar en una etapa de madurez en la que trata todo tipo de temáticas, desde todo tipo de postulados artísticos y autorales, que hace que la gente se fije en esos cómics. A nivel personal, cuando yo terminé de estudiar la carrera de Historia en el año 2003, era inconcebible que en mi universidad un profesor aceptara dirigir una tesis doctoral sobre cómic. Cuando retomé mis estudios en el año 2008, en otra universidad, pero bueno, también de las mismas características, no tuve problema para encontrarlo. ¿Por qué? Porque había empezado a ver este tipo de obras, porque había un premio nacional, porque había empezado a ver toda una serie de actos culturales importantes. Voy a pasar muy rápido por alguno de ellos. Esto tiene que ver, bueno, muy rápido, el resurgir de los blogs, también, el surgir, perdón, de los blogs, que de alguna manera son los herederos de esas revistas amateur. La gente ya no necesita publicar una revista y arriesgar su dinero, sino que puede abrirse un blog, que era uno de los más importantes de la época, algunos siguen hasta el día de hoy. Esto de acá es un acto que yo considero bastante importante, que es la exposición panóptica de Max, del autor Max, que se hizo en el Instituto Cervantes y que luego tineró por todos los institutos Cervantes, o gran parte de ellos de todo el mundo, que tuvo lugar en 2011. Primera vez que un autor de cómic tenía esta atención por parte del Instituto Cervantes. Otra prueba de cómo los museos se acercan al cómic, dos colecciones diferentes, la primera del Museo del Prado, la segunda del Thyssen-Bornemisza, ambos en Madrid, colecciones sobre cómic, al modo del que hay, por ejemplo, en el Museo del Louvre, en París. Esto de acá es algo que pasó el año pasado. El Museo Reina Sofía dedicó por primera vez una exposición al cómic, en este caso Crazy Cat, e incluso invitó a Art Spiegelman, que es el que tenéis ahí, para que viniera a hacer una charla sobre su obra y sobre Crazy Cat también. Otro acto importante, en la universidad empieza a haber jornadas, congresos, primero muy tímidamente, después de manera más continua y con apoyos más sólidos por parte de los departamentos universitarios sobre cómic. En este caso, esto acá son las jornadas de Unicomic estas son las UCM Comic, que se celebraron en 2010 y que fueron, para mí, desde luego muy importantes porque, bueno, fueron unas jornadas que reunieron allá a los teóricos más importantes del momento, Toni Guirán, Pepe Gálvez, Pepo Pérez, Santiago García, también invitaron a autores, fueron bastante importantes, pero fueron unas jornadas organizadas por alumnos, tuvieron cierto apoyo institucional, pero no fue un congreso propiamente dicho. Esto sí lo fue. Año 2011, primer Congreso Internacional de Cómic y Novela Gráfica en la Universidad de Alcalá de Henares, con paneles en español y en inglés, con invitados internacionales de todo el mundo, pero que de Latinoamérica también fue gente, que fueron bastante importantes, lamentablemente sin continuidad. Pero el año pasado, en el año 2007, se organizó, tuve el placer de estar en el comité organizador, el primer Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre cómic en la Universidad de Zaragoza. Esto se va a repetir, se va a hacer cada 2 años, es decir, el año que viene hay otro nuevo. Están ahora mismo en proceso de recepción de propuestas de comunicaciones y bueno, fue un congreso en el que hubo también gente de varios países, más de 100 comunicantes, y en el que de alguna manera ya se estableció una semilla duradera porque hay un interés por parte del Departamento de Historia del Arte que impulsaba su organización para que sea una cita bianual. Y luego hay otra cita, bueno, esto es otro, ahora hablaré de esto. Es que el otro no lo tengo, creo, no traigo imágenes. El otro son las jornadas de cómic Unicomic. Son unas jornadas que se vienen haciendo desde hace 20 años, organizadas de una manera un poco externa a la Universidad de Valencia, de Alicante, perdón, pero que este año se ha convertido en congreso. De hecho, hay gente acá que estuvo, como Hugo, y que también se va a llevar a cabo cada 2 años. Esto de aquí,
por entrar ya en las publicaciones, aunque voy a ir muy rápido ya porque estoy terminando. Esto de aquí es una enciclopedia dirigida por Toni Giral, que es del tebeo al manga, una obra importante a nivel divulgativo, no es una obra académica o de crítica, pero sí que es una obra de consulta muy importante, donde se repasa toda la historia del cómic mundial. Y luego lo que he traído para finalizar, luego si queréis podemos hablar en el turno de preguntas si alguien tiene alguna duda, es como una selección, ¿no? De ahí podéis ver mi cama, llena de libros. Y bueno, es una selección de todo lo que se está publicando ahora. Hay bastante producción, hay por ejemplo una colección de la Universidad de León específica de cómic, de estudios de cómic. Hay una editorial que es Ediciones Magmotilla, ahí podéis ver algunos de sus libros también, que es específica de cómic también, solo publica cómic. La prestigiosa editorial Cátedra lleva años dentro de su sello Signo e Imagen publicando obras muy importantes también, muy interesantes. Hay obras fundamentales ya de referencia, como puede ser la novela gráfica de Santiago García, 2010, una muy reciente también interesante, Cómic Arquitectura Narrativa, de Enrique Bordes, La arquitectura en viñetas, de Rubén Varillas, año 2009, o Wonder Woman, el feminismo como superpoder, de Elisa McCosland, toda una serie de libros. Aquí hay, bueno, estos son algunas obras importantes, ¿no? de hoy en día, pero creo que traía, bueno, esto no tiene mayor historia. Esto lo traje un poco para ver la increíble variedad estética y de propuestas que hay hoy en día en el cómic español hasta llegar a este punto, ¿no? Estas son obras muy recientes, todas que entran directamente en el campo de la experimentación gráfica más vanguardista o incluso de la abstracción pura y dura. Y esta es la otra que traje, no sé por qué salieron desordenadas, donde podéis ver también algunas otras. No, este es la misma de antes. No sé qué pasó, porque en teoría metí la otra, bueno, había otra donde podíais ver mi cama con otros libros, pero bueno, no tiene mayor interés. Y acabo muy rápidamente, ¿cuáles serían, desde mi punto de vista, los retos actuales o las carencias a resolver? Pues, por un lado, que la crítica tuviera espacios profesionalizados, es decir, pagados dentro de los medios culturales españoles, o bien que aparecieran también revistas de crítica especializada pagadas. Hoy en día la única parte de Dolmen que hay que paga, pero de una manera muy testimonial, es decir, nadie se gana la vida escribiendo en Dolmen, es Z-Comic, que es una revista gratuita, tanto para los colaboradores como para los lectores, para los compradores. Entonces, eso sería uno de los retos desde mi punto de vista. Y otro sería que, de alguna manera, la crítica, al profesionalizarse, también se formara y se tomara más en serio. Estoy haciendo autocrítica, ¿no? Me incluyo, por supuesto, en eso, con los colegas, que nos tomemos más en serio nuestra labor y, sobre todo, que nos formemos como tales, de una manera multidisciplinar, para poder atender a la exigencia que tiene, desde mi punto de vista, el cómic español en estos momentos. Es un cómic increíblemente variado, con muchísimas influencias, con gente que está trabajando desde disciplinas muy diferentes y que requieren una formación específica por nuestra parte para estar a la altura. Sigue habiendo todavía debates bastante bizantinos. Antes lo comentaba Lauri, ¿no? Un poco de pasada en el caso argentino. En España pasa lo mismo. Críticos de cierta edad que no terminan de entender estas nuevas propuestas, que están todavía decidiendo si cosas como las que os he enseñado antes son cómic o no. Debates, desde mi punto de vista, bastante trasnochados y que creo yo va siendo hora de dejar paso a posiciones más exigentes y más instructivas. Y por último, otra asignatura pendiente, que empieza a haber titulaciones y asignaturas dentro de las diferentes carreras de humanidades dirigidas al cómic. Todavía hay muy pocas, hay algunas personas que han conseguido dentro de sus asignaturas en la universidad dar algunos créditos sobre cómic, pero todavía no hay por supuesto, una carrera específica no la hay, pero tampoco hay una especialidad dentro de historia del arte, por ejemplo, en ninguna universidad que yo conozca. Entonces, bueno, este es un poco otro de los retos que tiene el cómic dentro de la academia. Yo creo que va a caer por su propio peso, cada vez se están publicando, se están defendiendo más tesis doctorales, cada vez hay más congresos. Es más fácil, además, que haya comunicaciones sobre cómic, en congresos que no son específicos sobre este medio, y yo creo que estas son cosas que van a llegar con el tiempo, porque lo que sí que creo es que con todas sus carencias, el momento actual en España no tiene pinta de ser tan efímero como aquel boom de los años 80 o 70, sino que es algo bastante más sólido y espero que duradero. Y lo dejo acá, siento haberme pasado el tiempo, creo que me he pasado un poquito, y muchas gracias por escucharme. También a Gerardo. Bueno, pasar los avisos, aprovechando, mañana
la mañana, ¿cierto? Vamos a estar los tres y vamos a hablar específicamente del tema de la crítica a la academia, ¿cierto? De historieta, que también es un tema que nos compete directamente, y también no dejar pasar por alto porque nombraste a Neuróptica en los años 80, pero Neuróptica ahora, también por ese impulso del Congreso Interdisciplinar del año pasado, ¿cierto? Ahora regresa también Neuróptica como... Y también abrieron, de hecho, también está la convocatoria para el Congreso del próximo año y también para la publicación de Neuróptica. Por no hablar, no hablé ni de la propia revista que yo codirijo, que es Cubo, sí, por las prisas, pero bueno, también teniendo en cuenta que mañana... Sí, mañana nos vamos a hablar un poco más de eso, así que si hay preguntas para Lauri y para Gerardo sobre lo que del panorama argentino, del panorama español, queda abierto, si no, después para mañana. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? Parece que no, están cansados ya. Están cansados, ¿verdad? Ahí va el micrófono. Hola. Con la buena noticia de Ana Peña, sí, ¿cuál es la significancia directa que tiene en España el premio que ella le otorgaron ayer? Bueno, este premio es el galardón más prestigioso que se otorga. Hay premios nacionales, creo que hay 20 y tantos premios nacionales, es decir, cada disciplina artística tiene el suyo, pero incluyendo cosas como la traducción, por ejemplo. Y el hecho de que se instituyera un premio nacional en el año 2007 fue algo importantísimo. Esto fue una iniciativa de una ministra que falleció por una enfermedad, Carmen Chacón, que lo propuso en el Congreso y se aprobó. Y es un premio que ha premiado, por ejemplo, a Max, ha premiado a Paco Roca, a Las Meninas de Santiago García, Javier Olivares. Es decir, es un premio que realmente falla poco, digamos. O sea, siempre ha premiado obras de calado, relevancia. Sí que es verdad que tiene como una orientación muy clara, un perfil a un tipo de cómic, vamos a decir, no necesariamente comprometido socialmente, pero sí de temas históricos o documentales, temas, entre comillas, serios. Le cuesta entrar, por ejemplo, en el humor, nunca ganan una obra humorística o plenamente humorística, no ganan obras demasiado experimentales, ni tampoco con contenidos, vamos a decir, más bizarros, ¿no? más fuertes. Siempre ganan obras, digamos, para toda la familia, por así decirlo. No obstante, las obras que han ganado, desde mi punto de vista, casi siempre han tenido bastante calidad, se han encontrado entre lo mejor de este año, y ese sería el caso de Ana Peñas, y la significancia, además, de que haya sido la primera autora que haya ganado este galardón es bastante importante para mí. Gerardo, una pregunta, no sé, también tengo una duda porque este año también ganó Laura Pérez Bernetti en el Salón. Sí. ¿Pero han ganado mujeres antes en el Salón? En el Salón del Cómic de Barcelona hay distintas categorías. Una de ellas es un gran premio que premia toda una trayectoria. Es verdad que hay pocas mujeres todavía. Laura fue la premiada, que era la gran carencia de autora, porque Laura lleva publicando desde que empezó en el Víbora en el año 81 y no tenía galardón. Además sigue en activo hoy en día, sigue haciendo todos los años, publica al menos un cómic o dos, con lo cual era como la gran carencia. Pero uno de los problemas que tiene ese premio tiene que ver con lo que decía al principio, de ese olvido, ¿no? ese silencio, invisibilización de las autoras, que simplemente no se conocen. O sea, hay ahora un colectivo en España, lleva funcionando una serie de años, que es el colectivo de autoras de cómic, que también dan su propio premio, y ese premio lo acompañan con una exposición y con toda una acciones, ¿no? Como para visibilizar a esas autoras, y están apareciendo nombres que ningún crítico masculino conocía, como María Pascual o Rosa Galcerán o Nuria Pompeya, que fue la primera. Claro. Y en tu caso, ¿cómo se ve ese impacto, por ejemplo, de las autoras? Bueno, tú estuviste hace poco también en España con Marica Vila, ¿cierto? O sea, con un grupo de autoras bien importante, entonces también ¿cómo ves esa vuelta o lo que está pasando en España? ¿Se refleja en Argentina, por ejemplo? Están las dificultades comunes. Me parece que en el caso español están como ganando más espacios que acá.
por ahí lo que yo veo es que, digamos, ahora recién se están publicando a las autoras, o las editoriales les están dando espacio a autoras de modo más sostenido, porque ponele que empezó hace unos 8 años, pero de modo más disperso, alguna que otra, con guiones de hombres, o digamos, no había como tanta visibilidad a las autoras mujeres. Y ahora sí, pero por ejemplo pasan cosas como lo que hablábamos de los últimos premios de la Tractamun, que estaba como dedicado a un homenaje a Marta Barnes, que es una de las también, no como el caso de Laura Pérez Bernetti, sino es anterior y aún más invisibilizada, porque estaba metida dentro del circuito de Columba, digamos, como un ilustrador industrial, exacto. Entonces, como remitida a esas producciones más comerciales, ni siquiera se le daba como la entidad de autora. Y bueno, y ahora se están recuperando esas figuras. Y habían varias autoras nominadas, pero sin embargo no ganó ningún premio. Después en los Banda Dibujada, que también son los premios importantes, hubo solamente una autora nominada de un montón de libros que salieron el año pasado. Como que hay que hacer todo un trabajo, me parece, en la crítica. Es un problema eso, porque la crítica está llevada mayormente por hombres. Hay muy pocas mujeres críticas de historieta y bueno, eso es un espacio que debe ganarse. O sea, un lado son las académicas y otra cosa las críticas, las que hacen crítica propiamente dicha. Hay que hacer un trabajo ahí, me parece. ¿Alguna pregunta? Ahí dice Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, tal vez esta pregunta no es el momento, por la hora, porque esto a lo mejor, este puro tema podría ser un debate, pero es un tema que a mí me interesa bastante. Yo conocí la revista El Jueves en la década de los 90 y quedé impresionado en el nivel de caricatura que tenía y cómo se valoraba la libertad de expresión, sobre todo. Cuando ocurrió los sucesos de Charlie Hebdo, esta revista también valoraba sobre todo la libertad de expresión, independiente de lo que se criticara o lo que se hiciera. Pero en estos últimos años la libertad de expresión se está reacomodando, me da la impresión, y se está repensando en qué medida no tenemos que pasar ciertos límites. O sea, la libertad de expresión, de pasar a ser un valor fundamental, se está repensando y me da la impresión que tanto en España como en Argentina también está ocurriendo. Por favor, la opinión con respecto a eso. Bueno, por falta de tiempo no he mencionado El Jueves como otra revista fundamental dentro del ámbito del humor satírico que además empieza en el año 77 y llega hasta nuestros días. Es la revista más longeva en España, de hecho hace unos años superó a La Codorniz como revista más longeva de cómic en España. Fíjate que antes de suceder los atentados de Charlie Hebdo que comentabas, hubo un suceso muy traumático dentro de la revista porque, bueno, actualmente la revista pertenece a RBA, que es un gran grupo editor, y se censuró desde esa editorial una portada del Jueves que hacía alusión al traspaso de poderes entre el rey Juan Carlos I y su hijo Felipe VI. Aparecía en la portada el hijo arrodillado ante el padre pasándole la corona llena de mierda, con perdón, y poniéndosela en la cabeza. Entonces la editorial dijo que que esa portada no se debía publicar, y entonces la redacción asumió esa decisión, además mintiendo en sus comunicados públicos. O sea, se dijo que había sido por un error, que había aparecido con otra portada, que habría sido la portada que habría salido si no hubiera saltado la noticia. Entonces dijeron que había sido un error, bueno, pero luego se descubrió que no. Y ante esto, casi 20 dibujantes abandonaron la revista en señal de protesta por la censura. Con lo cual, claro, cuando sucede lo de Charlie Hebdo, de hecho, estos dibujantes que fundan su propia revista, en este caso digital, Orgullo y Satisfacción, lanzan un especial de apoyo a Charlie Hebdo y de apoyo a la libertad de expresión. Jueves también lo hace, pero el Jueves, a partir de ese momento, está bastante en entredicho porque bueno, nadie nos puede asegurar que eso que sucedió en ese momento no haya sucedido antes otras veces, si no lo llegamos a saber, ni los dibujantes tampoco, y tampoco sabemos que no haya pasado con posterioridad. Es un tema complejo.
el del jueves, porque a fin de cuentas al final tienen una serie de anunciantes, tienen esa empresa por delante. No sé hasta qué punto es una revista tan libre como lo puede llegar a ser en la época en la que tú la conociste. Bueno, en Argentina el caso de Barcelona es el que marcó, me parece, más recientemente esos límites que imponen también, o sea, la corrección política, ¿no? Pero es diferente, obviamente, el caso del jueves. Era por la portada de Cecilia Pando, que es una podríamos decir, militante, una familiar de genocidas que apoya genocidas. Y digamos, se perdieron, o sea, ella les inició juicio a la revista, perdieron el juicio, implicó como todo una debacle económica en la revista, al punto de que, bueno, la calidad de la revista bajó mucho en su producción, en la cantidad de páginas que pueden sacar y también en lo que, bueno, no está caracterizada porque pague mucho a los autores tampoco, es más esto, la cultura del aguante, vuelvo al principio. Pero sí se comieron un garrón en ese sentido, en que ellos sí hicieron, o sea, hubo una cuestión orgánica de parte de la revista de bancar la publicación, la tapa y hacerse cargo, pero también pagaron las consecuencias a nivel judicial. Ahí no nos acompañó la ley, podemos decir. Una última pregunta, si es que alguien quiere realizarla. Allá al final. Yo quería consultar acerca de las temáticas, o sea, yo no sé de cómics, más que haber visto algunas pocas en mi infancia, y lo que alcanzé a ver acá es sobre las temáticas de las mujeres que escriben cómics, es las que estaban más ligadas como a la cotidianidad, y, o sea, como a sus vidas reales, un poco por decirlo, y las masculinas eran más ligadas como a la fantasía. ¿Está esa división de las temáticas entre hombres y mujeres o idea mía nomás por lo que vi acá? No sé si me expliqué con claridad. No, quizá por la selección que yo traje dio esa idea. No, hay autoras que no trabajan sobre cuestiones ni de género, ni de lo femenino, ni nada por el estilo. Yo hice una selección respecto de ciertos discursos disruptivos que tratan sobre estos temas que conmocionan. Pero no, a ver, sí existe obviamente este prejuicio, como te decía, digamos, se rompe en estos últimos 10, 15, 20 años esa tradición de las mujeres hacen ilustración, las mujeres a la ilustración y no a la historieta, eso se rompe, y quizá todavía persistan algunos prejuicios respecto, quizá en ese sentido a mí me banco mucho la figura de Maitena, me parece que es una figura súper importante y lo que hacía en la época de la sex humor es muy valioso, pero cuando ella llega a los grandes medios, con mujeres alteradas, empieza a reproducir un poco esos clichés sobre lo femenino, que, bueno, que digamos, como que condenan un poco a las autoras que vienen después. Yo me acuerdo una nota hace unos años que les hacía una nota, creo que a Sole Otero, a Power Paola, bueno, a varias autoras nuevas, y decían las maitenitas. Y claro, era un garrón. Entonces te decían que por ser mujer, a mí me acuerdo una vez una nota que me hicieron de Uruguay, me decían, bueno, pero ¿cuánto te ha influido Maitena? Nada, si yo no hago humor, no humor de mujeres, o sea, no. Pero bueno, ya esos prejuicios obviamente tienen que ver con ciertas cuestiones más amplias que el campo de la historieta, es a nivel sociedad. Si pensar, porque sos mujer, tus referentes tienen que ser mujeres y tienen que tratar ciertos temas. Lo cotidiano en realidad no es un... A ver, por eso digo, quizás fue una deducción tuya a partir de la selección que yo hice, pero en los 90 o en 2000, a partir en el blog de historietas reales, se habla de cuestiones cotidianas, eran autobiográficas y eran hombres y mujeres los que publicaban. Y más bien eran temáticas de lo cotidiano, todas. Estoy de acuerdo con lo que dice Laura y también creo que lo que puede suceder, que haya dado esa sensación o esa percepción desde fuera, es el hecho de que ese cómic producido de manera industrial, orientado a un público infantil y juvenil, era, además de infantil y juvenil, netamente masculino.
de forma que mientras que ese fue la producción hegemónica, eran mayoritariamente autores masculinos los que se dedicaban a la historieta. En el momento en el que aparece el cómic alternativo, el cómic underground y luego la novela gráfica y se liberan, digamos, las temáticas que se pueden tratar y se escapa de las etiquetas genéricas de ciencia ficción, fantasía o superhéroes y ya se pueden hacer cómics de todo tipo de temas, es cuando creo yo que las mujeres están entrando de manera más decidida a la historieta. Por eso puede dar la sensación de que hay más mujeres haciendo autobiografía que haciendo fantasía, pero hoy en día yo creo que ya no es así, porque precisamente hoy en día hay de todo. De hecho, en España hay hoy en día un boom de la autoedición y de los fanzines, y ahí, por primera vez en España, hay una verdadera paridad entre autores y autoras. Yo formo parte de la organización de Graf, que es un evento de autoedición y de edición independiente, y si uno ve los stands, lo normal es que haya 50% de mujeres o incluso a veces más, dependiendo de la edición. Y en las mesas redondas igual, y hacen de todo. O sea, no hay una marca de lo femenino, ¿no?, dentro de lo que hacen, al contrario. Lo pueden hacer desde cómic de abstracción geométrica hasta cómic de marcianos o cómic autobiográfico también, hay absolutamente de todo. Ahí el problema... ¿Cómo? Bella Muerte, por ejemplo. Sí, claro. Eso sería dentro del mainstream americano, claro, que también están haciendo. Ahí el problema finalmente, o la pregunta que queda dando vuelta, es que a los hombres jamás se les pregunta si hace cómic masculino, cómic para hombres. Claro. En cambio siempre la lectura es cómic hecho por mujeres, es cómic para mujeres. Entonces yo creo que también parte del trabajo de la academia y la crítica, un poco también de lo que se ha conversado acá, es romper ese prejuicio de antemano, y en realidad el cómic es el cómic. Y lo que haya internamente, sea hombre o mujer, ya es otra discusión. Sí, a ver, por eso digo, a veces también coincide que las autoras se hacen cargo de su subjetividad o incluso, por eso decía, en el caso de la revista Clítoris, por ejemplo, empezó con un discurso centralmente feminista, pero luego fue abriéndose a discursos de género más amplio. O sea, también, digamos, lo femenino también es tan discutible como lo masculino respecto de cuando vos hablas de diversidad de género. Hay autores que se hacen cargo de eso y otros que no, que directamente tu obra no necesariamente tiene que hablar de vos como sujeto social. Bueno, dejamos hasta acá. Dejamos la atención. Pero bueno, agradecer la asistencia del día de hoy. Fue una jornada extensa, agotadora, pero nos quedan 2 días más. Mañana a las 11 en la biblioteca de Santiago, así que les invitamos para que asistan y bueno, espero que les haya gustado. Un abrazo. Y también, nos quedo pendiente, un abrazo también para Gerardo, que le vamos a entregar nuestro libro, ¿cierto? Que también